Muy buenas, continuando todas nuestras charlas que hemos tenido en los últimos tiempos respecto a la historia de la iglesia y los diferentes movimientos de hermanos que llevaron la palabra y fueron de testimonio en muchos lugares en el mundo. Hoy vamos a continuar hablando de Paraguay. Hay muchísimo para seguir hablando de los menonitas en Paraguay y hoy vamos a hablar sobre diferentes colonias y diferentes hermanos que están en aquel lugar. Querido hermano Peter, como siempre, muchas gracias por toda su ayuda. ¿Qué nos puedes decir sobre la colonia de Tres Palmas, o que se llama o recibió este nombre? Ok, me gusta hablar de Tres Palmas porque la manera en que esta colonia menonita empezaba era totalmente por un pensamiento cristiano, muy cristiano. Como ustedes muy bien pueden saber, que muchos de esos colonos que llegaban de Rusia, de Alemania, de Canadá y todo esto, era por muchas otras razones. Era por persecución, tal vez sencillamente para empezar algo nuevo, con nueva tierra y con todo eso, y era más personal. Pero hay otros, entre esas personas, hay unos que tenían muy fuertemente, tenían el pensamiento que debiéramos de llegar con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que las personas alrededor también se pudiera entender exactamente lo que es necesario, no solamente para esta vida, pero para la eternidad. Y habían algunos gente que llegaban de Canadá en la colonia que tal vez habíamos mencionado antes, que se llama Bertal. Bertal, que está como al oeste de Asunción, entre Asunción y la ciudad este de colonia con el río y Brasil y todo eso al este. Entonces, al medio hay dos colonias muy grandes, que eran Sommerfeld y también el otro Bertal. Pero en Bertal habían unos hermanos que estaban escuchando el radio. Y en el radio, lo que se dieron cuenta, que habían unos evangélicos que estaban muy activos con una radio como para mandar el evangelio por radio. Era en Quito, en Ecuador. Entonces, esos hermanos allí estaban escuchando el radio, y ahí de algo evangélico que estaba pasando en Ecuador, en la ciudad de Quito, pero más arriba en las montañas, allí todo el mundo estaba escuchando. Entonces, ahí algunos de los menonitas que estaban en Berton estaban pensando que, mira, que debiéramos de hacer algo parecido, porque estamos aquí muy cerca, aquí a muchas personas aquí que no saben nada del evangelio, no mucho por lo menos, aquí en el este de Paraguay. Entonces, ellos tenían unas grandes ideas de cómo lo pudieran hacerlo, pero era, bueno, el gran problema era que todo el mundo hablaba en alemán. Entonces, ahí algunos entre ellos, unos empezaban a entender y a hablar el idioma guaraní. Y guaraní no es la cosa más fácil del mundo para aprender. Es algo muy complicado para personas de Norteamérica y Europa. La gente allá que lo hablan todo el tiempo, que bueno, es algo, es muy establecido, pero para los extranjeros, era muy difícil. Pero algunos de los hermanos, uno que tal vez tenga que mencionar es que Jacob Brown era uno de ellos, el otro que Johan Johnson. Johan Johnson y Jacob Brown. Pero estos dos hermanos empezaban el asunto en Tres Palmas. Pero con su idea de hacer algo como misionero, estaba atrayendo otras personas parecidas, anabaptistas parecidos, algo más o menos, pero llegaban algunos de Alemania, algunos de Rusia, algunos de Canadá y todos llegaban a Tres Palmas. Y ahí en Tres Palmas, y también habían algunos Amish de Estados Unidos llegaban. Y
bueno, ahí estaban todos juntos ya de un pronto para hacer este maravilloso trabajo que estaban hablando, y era muy complicado para arreglarlo. Entonces, por algunos años estaban así con muchas dificultades. Sí, entonces cuando estaban llegando a Tres Palmas, entonces le hicieron a nosotros, a ellos mismos, se hicieron lucero. Y allí era un clínico, era una clínica y también escuela, y así para la gente alrededor, y así empezó bastante rápido. Pero no tantos años después, esto fue Tres Palmas, esto fue en 1961. Cuando yo estaba muy joven todavía en ese entonces, yo no estaba. Pero después, varios años después, en 1967, llegaban unos personas también anabaptistas del Norteamérica, llegaban también para una clínica, para una misión para entre la gente y todo esto, y esto fue muy cerca a Bertal también, pero ellos se llamaban Luz y Esperanza. Luz y Esperanza. Y esta gente era de antepasado Amish. Pero cuando llegaban a Paraguay, entonces, bueno, obviamente no pudieron hacer exactamente como hicieron en Norteamérica, pero ahí hicieron también una clínica, una escuela y todo, una iglesia. Y ahora todavía ellos están trabajando con un montón de personas que son paraguayos, y muchos son, bueno, casi todos son, habla de guaraní. Pero también hay entre ellos americanos y gente de alemán, igual como yo, y así. Entonces también una mezcla, pero ellos están funcionando bastante a lo que yo veo. Yo hace tiempo que no he estado, pero ellos están funcionando bastante bien. Muy cerca a Luz y Esperanza, esto fue un poco al norte, hay otro grupillo que era también de antepasado menonita, de Amish, de River Brethren, sería como parecido también. Y ellos empezaban un grupillo que se llamaba La Florida. La Florida. Y ahí también, misma cosa, están como en misión entre los paraguayos. Y ahí ellos también están funcionando bastante bien hasta el día de hoy. Eso es también unas ideas de lo que estaban pasando. Pero a la misma vez, totalmente independientemente de estas personas, llegaban los primeros colonos, la gente que también querían establecerse en Paraguay, llegaban de México. Pero ellos eran del grupo que ordinariamente nosotros llamamos la colonia vieja. Tal vez el hermano tiene que explicar un poquito lo que era la colonia vieja, que es, porque en Argentina también hay. Entonces tal vez tiene que explicar un poquito cómo era. Sí. Es bastante interesante. Los de las colonias viejas son personas que mantienen un estricto comportamiento y muchos reglamentos muy estrictos respecto a mantener principalmente su cultura, su forma de vida. Una característica muy fundamental que podemos notar es, por ejemplo, sus tractores de acero y no utilizan neumáticos. Es algo muy normal incluso aquí en Argentina de estos grupos una característica. Son grupos más cerrados, más centrados en ello y no son abiertos y no predican el evangelio como los que estamos hablando recién, como Luz y Esperanza o Colonia La Florida, que grupos más bien que llevaban el evangelio a otras personas. Estas colonias son un poco más centradas en ellos mismos. Y estas son las que vienen principalmente de México, como menciona el hermano, y ahí en Paraguay, en los últimos años, hubieron varias. Entre ellas hay una que se llama Colonia Nueva Durango o Durango. ¿Qué nos puedes hablar de estas personas en línea? Bueno, entonces yo voy a hablar un poquito de Nuevo Durango, porque cuando ellos llegaban en el principio, solamente era difícil para entrar primeramente. Allí la senda que tenían para entrar era súper difícil, y cuando empezaban a este lugar era 80 kilómetros
de la carretera, y eso, tenían que inventarlo todo cuando estaban entrando. Y los árboles eran muy, muy grandes. Yo llegué, mi esposa, cuando ellos estaban recién ahí empezando, pero algo bastante rápido hicieron haciendo lugar con donde pueden sembrar y todo eso, y estaban haciendo sus edificios y pero estos árboles eran absolutamente enormes. Por ejemplo, un familiar hicieron su casa y sus galpones y todo esto con un árbol, pero con un árbol hicieron tantos Tablas. hicieron tantas tablas que tenían toda la casa, todos los galpones y todo lo demás, y hasta sobraba. Y con el piso y todo, y que era de dos etapas de la casa. ¿Cómo es ese? 2 pisos. 2 pisos, eran de 2 pisos, y ahí tenían todo de un árbol. Pero así fue, pero los árboles eran muy duros para manejar y también muy pesados. Era tan pesado que cuando estaban ahí en el río para llevarlo a donde querían que cortarlos, eran tan pesados que hasta se fueron para abajo en el agua. Entonces tenían que tener como botes para debajo. Entonces esos árboles tan enormes encima de los botes para llegar al acelerar. Entonces era todo muy complicado, pero llegaban, empezaban otra vez, y ahí tiene una colonia muy grande, y eso es Nuevo Durango. Esto empezó, déjeme ver, en el 1979, pero algo no tanto después, en el 1983, empezaban los primeros colonos de México, era también de la colonia vieja, y se llamaban, su colonia se llama México, realmente, y algo pronto después, de otra colonia también de Chihuahua en México, se llamaban Río Verde. Río Verde, entonces también es una colonia muy grande. Pero de aquí en adelante, no sé, hay un montón de más. Hay muchas colonias ya en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en todas partes de la colonia vieja. Pero allí, aunque tenemos muchos familiares, allí ellos no están, como dice el hermano, que no están ahí como para gran misioneros. Están mayormente solamente para cuidarse a su mismo, y aún así tal vez tuviéramos que decir que tuviéramos con unas preguntas acerca de manera en que se vivan y lo que están haciendo, lastimosamente. Pero afuera de esto, hay bastantes personas también que llegaban explícitamente, únicamente, solamente para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí está empezando. ¿Qué nos puedes contar, querido hermano, sobre las colonias que están del otro lado del Paraguay, en Brasil? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Sí, claro. Ahí sí puedo hablar bastante porque, bueno, no voy a hablar tanto, pero yo conozco bastante muy bien. Ellos llegaban con la misma dificultad que llegaban los primeros que llegaban a Volendam y Neuland, y esas colonias que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial. Y como ustedes saben, y todos saben, todo el mundo sabe, que era un tiempo horrible, porque la mayormente de la gente que llegaban a Brasil eran mujeres. Y mujeres con niños, porque los hombres estaban ya desaparecieron, no sabían qué estaban diciendo, porque los rusos llegaban, y también los de Hitler, los del ejército de Alemania. Entonces ahí estaban muchos así, se perdieron la vida en todo esto, y era muy, muy difícil. Pero ahí llegaban a la parte muy cerca a Curitiba en Brasil, y ellos les dieron, la gente de Brasil les daban una gran parte para establecerse, pero era totalmente en la selva, totalmente.
y las mujeres algo pronto se dieron cuenta que no solamente era difícil, pero aún lo que tenían producía muy poco porque la tierra era muy mala la primera vez. Entonces, y decían, llamaban la primera colonia, le decían Vitmasum, que es exactamente donde vivía Menno Simón hace muchos tiempos atrás, de donde llega el pensamiento de los menonitas. Y esa gente eran exactamente de holandeses, las palabras. Pero ellos dicen que le llamaban Vitmasum, pero no funcionó. Al fin, después de mucho problema y mucho y el otro, allí se reestablecieron en una parte algo más al norte, y esto fue también muy cerca, algo ligero, no tan lejos de Curitiba. Entonces, esto fue, no sé exactamente cómo dicen en portugués, pero era la colonia nueva de Vitmasum. Eso fue empezado. Pero llegaban más y más y más refugiados también de Alemania. Entonces ahí empezaban, yo creo que era la segunda vez que llegaban. Ok, después de que toda la dificultad que tenían en Nuevo Vitmasum, empezaban más inmigrantes de Europa. Estas personas llegaban y también tenían lugar para hacerlo. Ahí les hicieron otro un poco más alto, porque ya en Brasil usted sabe bien que todo está funcionando así por las funciones, por el mar, ahí muy cerca al mar, pero mucho más adentro. Entonces ya en la selva, allí más alto hay otro lugar. Entonces ahí estaba un lugar que se llama Krau, tal, valle, es la valle de Krau, Krautal. Entonces, valle de Krau. Y ahí están, y esto está más adentro de la ciudad de Blumenau. Está un poco más cerca a Blumenau, la gran ciudad de Blumenau, que otra vez el nombre es alemán, porque hay muchas personas que hablan alemán, que llegaban de Alemania o de Rusia, pero no todos eran anabaptistas, era cualquier cosa de personas que llegaban de alemán. Pero al final, al más sur, muy cerca a la frontera con Uruguay, ahí hicieron por la última vez, ahí el Colonia Novo, yo creo que dicen, Colonia Novo. Y ahí están también otro grupo, también de menonitas que llegaban primeramente de Rusia a través de Alemania, llegaban a Brasil. En este momento hay un montón de estas personas que están, y son ellos, de esas personas son muy misioneros. Y ahí en Curitiba, en Blumenau y especialmente en la gran ciudad de São Paulo. Allí no sé cuántas iglesias de esas personas exactamente en la ciudad de São Paulo, que ustedes saben que es una ciudad muy, muy grande. Entonces, y ahí son misioneros, y también hay un montón de personas brasilianos y así que están entrando. Y también hay un grupo que vienen de América, de Norteamérica, y ellos hicieron algo un poco más adentro, y ellos eran de los iglesias Holdeman, no sé si ustedes saben algo de eso, pero ellos eran también menonitas, pero llegaban de Kansas en Estados Unidos, en algo parecido. Y ellos también tienen una obra con no sé cuántas iglesias, pero esos están más adentro. Y yo creo que a lo mejor adentro de Curitiba, no tan cerca, no tan lejos de São Paulo, pero está como más adentro. Entonces ahí, sí, hay personas allí que todavía están buscando la manera de Cristo, y también mayormente los anabaptistas que hay en Brasil son bastante evangelistas, como ellos sí quieren invitar a cualquier persona que quiere entrar
para ser parte de la iglesia y ahí están trabajando. Entonces, eso sí es posibilidad, ellos pasó, pero todavía hay muchas cosas que faltan para hacer. Entonces, vamos a tener que seguir orando, que de alguna manera de todas las partes muy difíciles, más adentro de Brasil y del norte de Paraguay y todo esto, donde hay muy poco de esta clase de witness. El testimonio de Jesús es lo que queremos, que ahí ojalá que esto sí pasa pronto y bien. Que Dios le bendiga. Perfecta paz que brota de la cruz.